Bien, nuevamente le damos la bienvenida a este estudio que estamos llevando. También vamos a desearles un feliz sábado a todos los que nos están viendo en vivo también a través del internet. Vamos a comenzar a estudiar un tema relacionado también a la serie de Mateo capítulo 24. Y antes de entrar a estudiar, voy a invitarlos una vez más a los que de alguna manera han estado siguiendo este estudio para que caigamos de rodillas y vamos a pedir la bendición de nuestro Dios para que su palabra no vuelva a él vacía. Vamos a orar. Los invito a que nos coloquemos de rodillas. Padre bendito, alabado y glorificado sea su santo nombre. Una vez más, como bien su palabra nos dice, orar sin cesar, estamos arrodillados delante de su presencia, porque una vez más queremos estudiar su palabra y no queremos ir al estudio de su palabra con una idea preconcebida, con algo que quizás hayamos pensado, hayamos meditado, sino que sea su Santo Espíritu que nos hable y nos amoneste. Y le pedimos también pues que su palabra pueda hacer eco en nuestra mente, en nuestros corazones, que sea su Santo Espíritu que los pueda hacer germinar y dar frutos para vida eterna. Me encomiendo pues en sus manos para que las palabras que vayan a salir de mis labios sean palabras que tengan un sabor de vida, para vida y sobre todo que sea de bendición para el tiempo que estamos viviendo. Este favor se lo pedimos en el dulce nombre de su Hijo amado Cristo Jesús, nuestro amante Salvador. Amén. Amén. Bien, antes de entrar a estudiar el tema, vamos a leer un versículo que va a ser como el texto clave de todo lo que vamos a estudiar. Y ese texto está en el libro de Amós, capítulo 3, versículo 7. La palabra de Dios dice de esta manera: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Así que dice, no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Entonces vamos a leer después de esta cita, la cita que está en Testimonios Selectos, tomo 4, en el capítulo 36, en la página 269, dice de esta manera: Cristo, sobre el monte de las olivas, explicó los temibles juicios que habían de preceder a su segunda venida. Dice, oiréis de guerra y rumores de guerra, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencias, hambres y terremotos por todos los lugares, y todas estas cosas será principio de dolores. Aunque estas profecías se cumplieron parcialmente con la destrucción de Jerusalén, se aplican más directamente a estos últimos días. Así que estamos viendo, ¿verdad?, que el libro de Amós dice que no hará nada Jehová sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Y la mensajera del Señor dice que Jesús, en Mateo capítulo 24, explicó los temibles juicios que habían de preceder a su segunda venida. Así que por eso vamos a estudiar realmente qué son esos juicios retributivos que el Señor de alguna manera nos habla en el libro de Mateo capítulo 24. Bien, vamos a ir avanzando entonces a este estudio. Para poder entender esto vamos a ir al libro de Lucas capítulo 4. Vamos a estudiar ahora de alguna manera la historia de un personaje llamado Elías. Como los que han estado viendo los temas, hemos hablado de Balaam, hemos hablado de Coré, hemos hablado de Nadab y Abiú. Hoy vamos a tocar un poquito la historia de Elías. Dice de esta manera en el libro de Lucas capítulo 4, versículo 25 al 26. Dice así: Jesús dice, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y medio. Tenemos que entender, ¿verdad?, que hay una profecía que veíamos en el tema anterior, una persecución nuevamente que se va a levantar por 1260 días. La iglesia nuevamente va a profetizar vestida de saco. Y ahora estamos viendo también que aún la palabra de Dios nos presenta, que dice que en los días de Elías el cielo fue cerrado por 3 años y medio. Sigue diciendo, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Aquí vemos que el Señor estaba castigando al pueblo de Israel. Y sin embargo dice que Dios le dijo a Elías, mira Elías, ya no vayas a visitar las viudas que tenemos en Israel. Ve, dice, a una viuda que está en Sarepta de Sidón. Vamos a seguir leyendo realmente por qué la palabra de Dios nos dice que Elías le dijeron que pasara por alto las casas de Israel y que auxiliara a una mujer que no era del pueblo elegido. Vamos a ir avanzando. En el libro deseado de todas las gentes,
hay un capítulo que se llama ¿No es este el hijo del carpintero? Así consideraban de alguna manera los rabinos y toda la gente de esa época a Jesús. Y aún Jesús dijo, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra. A él lo tenían simplemente como el hijo del carpintero, ¿verdad? Dice ahora la mensajera del Señor, en los días de Elías, Israel se había apartado de Dios, se aferraba a sus pecados y rechazaba las amonestaciones del Espíritu enviadas por medio de los mensajeros del Señor. Así se había apartado del conducto por medio del cual podía recibir bendición de Dios. El Señor, y prestemos atención a esta cita, hermanos, pasó por alto las casas de Israel y halló refugio para su siervo en una tierra pagana, en la casa de una mujer que no pertenecía al pueblo escogido, pero ella fue favorecida porque seguía la luz que había recibido y su corazón estaba abierto para recibir la mayor luz que Dios le enviaba mediante su profeta. Por esta misma razón los leprosos de Israel fueron otra vez pasados por alto en tiempos de Eliseo. Aquí vemos, ¿verdad? La historia de dos personajes, que el Señor le dijo a Elías, mira Elías, aquí en Israel hay muchas viudas, pero ya les di luz, ya han tenido su oportunidad y siguen y se aferran a sus pecados. Y Dios le dijo a Elías, mira Elías, ya no pierdas el tiempo con ellas. Vete a Sarepta de Sidón. Hay una mujer que tiene poca luz, pero esa poca luz que tiene la está viviendo, dice la mensajera del Señor. Y la mensajera también nos dice que Eliseo, de igual manera le dijeron, deja o pasa por alto las casas de Israel. Aquí también hay leprosos, pero quiero que vayas a auxiliar a Naamán, el sirio. Ahora dice la mensajera del Señor en este mismo párrafo, nuestra situación delante de Dios depende no de la cantidad de luz que hemos recibido, sino del empleo que le damos a la que tenemos. Aún dice, si los paganos que eligen lo recto en la medida en que lo pueden distinguir, están en una condición más favorable que aquellos que tienen gran luz y profesan servir a Dios, pero desprecian la luz y por su vida diaria contradicen su profesión de fe. La mensajera del Señor dice que nuestra situación delante de Dios depende no de la luz que tengamos, sino de cómo estamos viviendo la luz que tenemos. Saben que hay un capítulo, si alguien lo puede leer detenidamente en casa, que está en el libro Patriarcas y Profetas, donde habla acerca de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y la mensajera del Señor, cuando habla de la destrucción de estas, de alguna manera, naciones viles que estaban entregados a las orgías, a todas las perversiones sexuales, la mensajera dice que aún en la iglesia hay mayores pecados que la de los sodomitas. Y nos presenta que el mayor pecado que puede haber en una iglesia, y es un pecado considerado a la vista de Dios mayor todavía que ser, de alguna manera, o tener las perversiones sexuales como había en Sodoma y Gomorra, la mensajera del Señor dice que el pecado mayor es jugar con la luz que tenemos. Dice que ese es un pecado a la vista de Dios mayor aún que los que vivían en Sodoma y Gomorra. Así que por eso el Señor nos dice que el Señor pasó por alto a Israel porque ya habían tenido su día de prueba, su oportunidad, pero estaban jugando con la luz, no estaban viviendo la luz y el Señor los tuvo que pasar por alto. Bien, conflicto y valor, 19 de julio, dice ahora, esta mujer, la mujer viuda de Sarepta de Sidón, no era israelita. Nunca había gozado de los privilegios y bendiciones que había disfrutado el pueblo escogido de Dios, pero creía en el verdadero Dios y había andado en toda la luz que resplandecía sobre su senda. De modo que cuando no hubo seguridad para Elías en la tierra de Israel, Dios le envió a aquella mujer para que hallase asilo en su casa. Aquí vemos que esta mujer no era israelita, pero lo que le ayudó a ella era que vivía en toda la luz, o la poca luz que ella tenía, lo vivía, dice. En Éxodo capítulo 4, el versículo 22 dice de esta manera, cuando Dios le dio la orden a Moisés que fuera ante el faraón, las palabras que le dio fueron estas. Dice 4:22 de Éxodo, dirás a faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. ¿Cómo consideraba Dios a Israel? Dice, su primogénito, su hijo mayor, el hijo más grande de todas las naciones. Es más, cuando ustedes leen el libro de Deuteronomios capítulo 6,
Dice ahí que Israel era el pueblo más insignificante, el pueblo menor de todas las naciones, pero sin embargo dice que a la vista de Dios, Israel era el primogénito, era el mayor, era el más grande. ¿Qué era lo que hacía de Israel el pueblo mayor? Según Deuteronomios capítulo 4, versículos 5 al 8, ahora nos va a presentar por qué Dios dijo que le dijeran a Faraón que Israel era el hijo mayor, el primogénito. Dice de esta manera: mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó para que lo cumpláis en la tierra en que entráis a poseer. Guardadlos y cumplidlos, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante las naciones. Que al oír todas estas leyes dirán: qué pueblo sabio y entendido, qué nación grande es esta. Porque ¿qué otra nación grande tiene los dioses tan cerca de sí como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios tan justos como es toda esta ley que hoy promulgo ante vosotros? Entonces, ¿qué era lo que hacía de Israel la nación grande? No era su cantidad de habitantes, no era la cantidad de territorio que ellos tenían, porque tenemos que recordar que ellos eran peregrinos. La palabra de Dios nos dice que lo que hacía de Israel el pueblo grande era que Dios estaba con ellos y la obediencia a su santa ley. Bien, entonces vamos a seguir avanzando, ¿verdad? Vemos entonces que Israel tenía muchos privilegios, tenía mucha luz, tenía de alguna manera muchos favores, pero sin embargo dice que el problema de Israel era que ellos se aferraban a sus pecados. En el libro de Éxodo capítulo 19, el versículo 5 al 6 dice así de esta manera: ahora pues, dice, cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, Dios hace un pacto con ellos y les dice: si dieres oído a mi voz y guardas mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Cuál era el propósito de Dios a través del pueblo de Israel? Este propósito, hermanos, de Dios para el pueblo de Israel no era nada más que se congregaran un día a la semana para alabar su nombre. Dios le dice al pueblo de Israel: me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Y la Biblia dice que salieron 600,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Imagínense, dice el libro de Hechos capítulo 7, una congregación de 600,000 hombres, un reino de mensajeros, que el libro de Malaquías 2:7, como vamos a leer, dice qué era o cuál es la función de un sacerdote. Dice así Malaquías 2, del 6 al 7 vamos a leer. Dice: la ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Así que cuando Dios le dice a Moisés que le dijera a los 600,000 hombres que salieron de Egipto: me seréis un reino de sacerdotes, Dios le estaba diciendo, según Malaquías, me van a hacer un reino de mensajeros. Y por eso dice el versículo 6 que la ley de Jehová debía estar en su boca. Y a muchos iban a hacer apartar, dice, de la iniquidad. ¿Por qué? Porque el libro de Salmos 19:7 dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Entonces, para que nos imaginemos la escena, lo que Dios quería a través del pueblo de Israel, y aún la Biblia dice, la palabra de Dios nos presenta, que Dios ubicó al pueblo de Israel exactamente en medio de 7 naciones paganas. Y dice Dios: Israel es mi hijo, mi primogénito. Porque Dios quería que el pueblo de Israel, este reino de sacerdotes, este reino de mensajeros, fueran y le predicaran a todas las naciones que estaban alrededor. El propósito, dice Malaquías, era apartar a muchos de la iniquidad. ¿Por qué? Porque vemos nosotros en el libro de Génesis capítulo 15, ahora vamos a trasladarnos aproximadamente 400 años atrás de este pacto que estamos leyendo en el libro de Éxodo. En Génesis 15:13, Dios le hace una promesa a Abraham y dice de esta manera: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y serán esclavos y oprimidos durante 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, después de esto saldrán con gran riqueza.
y tú irás con tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque la maldad del amorreo aún no ha llegado a su colmo. Por eso decíamos nuestra cita clave, que no hará nada Jehová sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Dios le dijo a Abraham, mira Abraham, estas tierras que te estoy presentando, se las voy a dar a tus descendientes. Y Dios le dice, no te lo puedo dar ahorita, porque había una razón, dice. La razón era que no había llegado a su colmo la maldad del amorreo. Y mientras el amorreo no llegara a su colmo, el Señor todavía les iba a tener misericordia por 400 años. Él no los podía castigar, no los podía de alguna manera enviar los juicios retributivos, porque dice que todavía no habían llegado a su colmo. Y la pregunta es, ¿en qué momento el amorreo llegó a su colmo? La maldad del amorreo. Dice de esta manera, Joyas de los Testimonios, tomo 2, el capítulo se llama El sello de Dios. Dice de esta manera, acerca de los amorreos el Señor dijo, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no está cumplida la maldad del amorreo hasta aquí. Aunque dicha nación se destacaba por su idolatría y corrupción, no había llenado todavía la copa de su iniquidad. Y Dios no quiso dar la orden de que se le destruyera completamente, porque Dios, ¿verdad?, es tan misericordioso. Ahora dice, ese pueblo había de ver el poder divino manifestado en forma tan señalada que iba a quedar sin excusa. El compasivo Creador estaba dispuesto a soportar su iniquidad hasta la cuarta generación. Entonces, si no mejoraban, los juicios iban a caer sobre ellos. Estamos viendo, ¿verdad?, cómo Dios en su infinito amor le dijo a Abraham, mira Abraham, esta nación, el amorreo, dice en el libro de Deuteronomios que eran hechiceros, fornicarios, idólatras, pasaban a sus hijos por el fuego, eran adivinos, sortílegos, hechiceros, encantadores, consultaban a los muertos. El libro de Oseas dice, Esdras también nos presenta que dice que estaban llenando la tierra de abominaciones y el Señor los veía que el corazón de ellos era de continuo solamente al mal, pero Dios le dijo a Abraham, mira Abraham, este pueblo tiene algo. Dice, no ha llegado a su colmo su maldad. ¿Y por qué no había llegado a su colmo la maldad? Porque el amorreo, dice la mensajera del Señor, no tenía luz, no había recibido luz, no conocían al Dios verdadero y por lo tanto dice que el compasivo Creador los miraba todavía y les estaba brindando una oportunidad. Por eso vemos nosotros que lo que hemos leído, que cuando Dios levanta al pueblo de Israel, les presenta realmente las condiciones para tener la vida eterna, que es la obediencia a su ley, los capacita, los instruye, les da luz a través del santuario y ahora Dios le dice a Moisés, dile al pueblo de Israel que me serán un reino de sacerdotes, un reino de mensajeros para predicar a todas las naciones del amorreo. Y la mensajera del Señor dice, ahora sí, una vez el amorreo escuchando la luz, si se seguían aferrando a sus pecados, entonces ya podrían, dice, recibir los juicios retributivos de Dios. Bien, entonces vamos a leer esta cita que está en Testimonios para la Iglesia, el tomo 6, página 225. El propósito de Dios para sus instituciones actuales puede verse también en lo que trató de realizar mediante la nación judía. Deseaba impartir abundantes bendiciones a todos los pueblos por medio de Israel. Así quería preparar el camino para la difusión de su luz al mundo entero. Las naciones habían perdido el conocimiento de Dios porque adoptaron costumbres corruptas. Sin embargo, en su misericordia Dios no quería raerlos de la existencia. Su propósito era darles la oportunidad de conocerlo por medio de su iglesia. Quería que los principios revelados a su pueblo fueran el medio de restaurar la imagen moral de Dios en la gente. Así que vemos, ¿verdad?, por qué Dios entonces le dijo a Abraham que todavía la nación del amorreo no había llegado a su colmo. Porque el Señor iba a levantar su iglesia, dice Hechos capítulo 7, versículo 38. Esa congregación del desierto que iba a tener que predicarle al amorreo, y si el amorreo se aferraba a sus pecados, entonces Dios ya iba a destruirlos. Dice, en ese momento ellos iban a llenar la copa de su iniquidad. La copa de iniquidad no la iban a llenar por quizás practicar algún asesinato o llegar a un extremo en el pecado, sino que la copa de su iniquidad iba a llegar
cuando el pueblo rechazara la luz o la invitación al perdón que Dios les estaba brindando. Bien, vamos a seguir entonces avanzando. En el libro Eventos del Tiempo Final hay un capítulo que se llama La Lucha Final. En la carta 13 de 1893 dice de esta manera: Dios lleva un registro de las naciones, así como también de los individuos. Él les permite un cierto periodo de gracia, les da evidencia de sus condiciones de supremacía, les da a conocer su ley, que es la regla de su reino en el gobierno de las naciones. Lo hace para no abandonar a las naciones paganas a su destrucción sin haberlas advertido y sin luz. Pero si después de haberles dado luz y advertencias todavía persisten en su insolencia contra él, entonces es cuando han llenado la copa de su iniquidad. Dios tomará el asunto en sus manos y ya no retendrá sus juicios. No olvidemos que estamos estudiando los juicios retributivos que Dios presentó en Mateo capítulo 24. Ahora la palabra de Dios nos dice también que el Señor lleva un registro de cada individuo, de cada nación y aún del mundo entero. Y el Señor dice que nos da cierto periodo de gracia mientras no escuchemos la palabra de Dios. De alguna manera, mientras no rechacemos el mensaje de invitación que Dios nos brinda para el perdón de nuestros pecados, todavía hay misericordia. Pero cuando nosotros dice que escuchamos la verdad y la rechazamos, por eso precisamente en Mateo capítulo 24, versículo 14, la palabra de Dios nos dice: y será predicado el evangelio del reino a todas las naciones, y entonces, solamente entonces, dice, es cuando vendrá el fin. Así que, hermanos, el Señor en Mateo capítulo 24 nos presenta aquí la necesidad de poder predicar este mensaje a todas las naciones y presentarles que aún los juicios de Dios están ya a punto de caer nuevamente sobre este planeta Tierra. ¿Ok? Vamos a seguir leyendo entonces. Me gusta mucho presentar, cuando presento este tema, la historia de Nerón. Hay un capítulo en Hechos de los Apóstoles que se titula precisamente Pablo ante Nerón. Dice así: nunca hasta entonces había oído Nerón la verdad como en aquella ocasión. Nunca se le había revelado de tal manera la enorme culpabilidad de su conducta. La luz del cielo penetró en los recovecos de su alma manchada por la culpa, y aterrorizado tembló al pensar en un tribunal en el cual el gobernante del mundo habría finalmente de comparecer para recibir el justo castigo de sus obras. Por eso se llama juicios retributivos. Sigue diciendo: temió Nerón al Dios del apóstol Pablo, y no se atrevió a dictar sentencia contra Pablo, pues nadie había mantenido sus acusaciones. Un sentimiento de pavor reprimió por algún tiempo su sanguinario espíritu. Por un momento se le abrió el cielo al culpable y empedernido Nerón, y su paz y pureza le parecieron apetecibles. Cuando Pablo le estaba predicando en vivo, frente a frente, cara a cara a Nerón, dice que el cielo se le estaba abriendo a Nerón para invitarlo, que llegara, verá como la palabra de Dios dice, venid luego y estemos a cuenta. En aquel momento se le extendió aún a él la invitación de misericordia, pero solo por un momento acogió la idea del perdón. Después mandó que volvieran a llevar a Pablo a la mazmorra, y al cerrarse la puerta tras el mensajero de Dios, se cerró la puerta para siempre al emperador de Roma, la puerta del arrepentimiento, dice. Ya ningún rayo de luz del cielo había de penetrar en las tinieblas que le rodeaban. ¿Y qué venía después? Pronto iba a sufrir los juicios retributivos de Dios. Otro ejemplo, ¿verdad? Vemos allá cómo podemos poner varios ejemplos. Voy avanzando un poquito. A Sodoma y Gomorra, Dios predicó a través de Lot, y después de que ellos dicen que hicieron caso omiso, el Señor manda juicios retributivos. De igual manera, a los amorreos, antes de quitarle las tierras por el pueblo de Israel, Dios preparó al pueblo de Israel, dice, y los comisionó como sus mensajeros, pero el pueblo del amorreo, dice, ¿verdad?, que se aferró a sus pecados y llenaron la copa de su iniquidad. También dice que Nerón nunca había escuchado, dice, un mensaje, pero Pablo, cuando pidió estar ante Nerón, le predicó, le presentó, dice, al Dios supremo, al juez de toda la tierra, pero Nerón dice que se cerró su oído a la luz
Y por lo tanto dice que también se le cerró la puerta de la misericordia y dice pronto iba a sufrir, al igual que los amorreos, los juicios retributivos de Dios. Bien, vamos a seguir entendiendo. Entonces ahora entendemos, ¿verdad? Por qué Dios es tan justo y Él no hace excepción de personas. Así como de igual manera vemos que en los tiempos de Elías, ¿verdad? Si Israel se aferraba a sus pecados, es obvio que Dios le dijo a Elías, mira Elías, pasa por alto las casas de Israel y vete a Sarepta de Sidón. Ya Israel, de alguna manera, en esa época había llenado también la copa de su iniquidad en esa generación, porque estaban rechazando. Miren lo que dice la mensajera del Señor en Profetas y Reyes, capítulo 9. La oración de Elías fue contestada cuando dice que el cielo fue cerrado por 3 años y medio. Las súplicas, reprensiones, amonestaciones que habían sido repetidas a menudo no habían inducido a Israel a arrepentirse. Había llegado el momento en que Dios debía hablarles por medio de los castigos. Qué tan maravilloso es el Señor, ¿verdad? Que el Señor dice en el libro de Crónicas que si mi pueblo en el cual mi nombre es invocado se humillare, yo los perdonaré, dice. Elías dice que les había suplicado, los había reprendido, los había amonestado. Israel, dice, se aferraba a sus pecados, no querían arrepentirse, entonces el Señor tuvo que utilizar otro medio. Había llegado el momento entonces, ¿verdad? Dios le dijo a Elías, mira Elías, ya hiciste lo tuyo, ya hiciste tu parte, ya los amonestaste, ahora yo voy a hacer la mía. El Señor dice, ahora voy a tener que hablar a este pueblo por medio de los castigos. Por cuanto los adoradores de Baal aseveraban que los tesoros del cielo, el rocío, la lluvia, no provenían de Jehová, sino de las fuerzas que regían la naturaleza, y que la tierra era enriquecida y hecha abundantemente fructífera mediante la energía creadora del sol, la maldición de Dios iba a descansar gravosamente sobre la tierra contaminada. Se iba a demostrar a las tribus apóstatas de Israel cuán insensato era confiar en el poder de Baal para obtener bendiciones temporales. Hasta que dichas tribus se volvieran a Dios arrepentidas y lo reconociesen como fuente de toda bendición, no descendería rocío ni lluvia sobre la tierra. ¿Cuál era el propósito entonces? Castigar al pueblo de Israel, dice, para que reconocieran al Dios verdadero. Ahora, alguien se podrá preguntar, ¿y qué tiene que ver eso con nosotros hoy en día? Pues bien, vamos a enlazar ahora lo que el Señor nos habla para nuestros días. En Eventos de los Últimos Días, capítulo 4, nos presenta que nuevamente Dios va a pasar por alto algunas casas del pueblo de Israel, como lo hizo Elías en aquella época. Dice de esta manera la cita, Eventos de los Últimos Días, capítulo 4. Dios tiene en la tierra una iglesia que está ensalzando la ley pisoteada y presentando al mundo el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Era lo mismo que leíamos en Deuteronomios capítulo 4. Eso era lo que hacía Israel, el pueblo grande, dice. El Cordero de Dios y la ley, dice. Lo leímos en Deuteronomios. Ahora sigue diciendo, tengan todos cuidado de no hacer declaraciones contra el único pueblo que está cumpliendo la descripción que se da del pueblo remanente que guarda los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Dios tiene un pueblo distinto, dice. Una iglesia en la tierra que no es inferior a ningún otro, sino superior a todos en su capacidad de enseñar la verdad y vindicar la ley de Dios. Si están prestando atención, hermanos, es lo mismo que le dijeron a Moisés. Cuando Moisés fue al faraón, Dios le dijo, Israel es mi hijo, mi primogénito, el hijo mayor. El pueblo grande, decía ahí en el libro de Deuteronomio. Y ahora la mensajera del Señor dice que de igual manera el Israel actual delante de Dios es más grande que todos los pueblos. ¿Qué es lo que nos hace el pueblo grande? El pueblo mayor y superior a todos, dice la palabra de Dios, que este pueblo lo hace grande ante la presencia de Dios, la obediencia a su santa ley y la capacidad de enseñar la verdad de Dios. Así que, de igual manera, así como Dios consideraba a Israel de antaño como el hijo mayor, también a nosotros nos considera, dice, como el hijo mayor. Y vamos a ver entonces también qué es lo que está profetizado ahora para nosotros como el pueblo grande, el pueblo escogido, el pueblo especial de Dios. Dice en Evento de los Últimos Días, el capítulo 12, en el zarandeo, algunos fueron dejados al lado del camino, los descuidados e indiferentes, quienes no se unieron
con quienes apreciaban la victoria y la salvación lo bastante para perseverar en ellas y anhelar orando angustiosamente por ellas, no las obtuvieron y quedaron rezagados en las tinieblas, y sus sitios fueron ocupados enseguida por otros que se unían a la fila de quienes habían aceptado la verdad. También dice que así como en los días de Elías, el Señor tuvo que decirle a Elías, pasa por alto las viudas de Israel. Ahora la palabra de Dios nos dice que cuando venga el zarandeo, el Señor dice, pasará por alto a los que hoy en día han sido descuidados e indiferentes. Sigue diciendo, las filas raleadas serán llenadas por aquellos a quienes Cristo representó como viniendo a la 11ª hora. Hay muchos con quienes el Espíritu de Dios está contendiendo. El tiempo de los juicios destructores de Dios es el tiempo de la misericordia para aquellos que hasta el momento no han tenido la oportunidad de aprender qué es la verdad. Vemos, hermanos, cómo nuevamente la historia se vuelve a repetir. En el tiempo de Elías, el tiempo de los juicios destructores de Dios para el pueblo de Israel, que ya tenía luz y no lo estaba viviendo, era el tiempo de la misericordia para la mujer viuda de Sarepta de Sidón. De igual manera, la mensajera del Señor dice para nuestra época que nosotros tenemos mucha luz como el pueblo de Israel. Vivimos en un siglo de grandes luces, dice. Pero también la palabra de Dios dice que si somos descuidados e indiferentes, si no estamos viviendo la luz que Dios nos ha brindado, dice que el tiempo de los juicios destructores para unos será el tiempo de la misericordia para otros que hasta el momento no han tenido la oportunidad de aprender qué es la verdad. Aquí hay otra cita que dice en Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 130. Es una solemne y aterradora verdad que muchos de los que han sido celosos en la proclamación del mensaje del tercer ángel se están volviendo apáticos e indiferentes. ¿A quién está hablando la palabra de nuestro Dios? Está hablando del pueblo que hoy en día pretende tener la verdad presente, el mensaje de los tres ángeles. Y la cita dice, y realmente es algo de alarmarse, ¿verdad? Porque dice, es una solemne y aterradora verdad que muchos de los que han sido celosos en la proclamación del mensaje del tercer ángel, hoy en día, dice, se están volviendo apáticos e indiferentes. La línea de demarcación entre los mundanos y los cristianos profesos es casi indistinguible. Muchos que una vez fueron adventistas fervientes están conformándose al mundo, a sus hábitos, costumbres y egoísmo. En lugar de llevar al mundo a rendirle obediencia a la ley de Dios, la iglesia está uniéndose más y más de cerca con el mundo en la transgresión. A diario la iglesia se convierte al mundo. ¿Cuántos cristianos profesos no son esclavos de las riquezas, el apetito desordenado, el derroche de dinero para satisfacer deseos egoístas? Todos ellos constituyen una deshonra, dice, para Dios. Así que, hermano, la palabra de Dios nos dice que la iglesia está conformándose al mundo. Por eso dice que esos de alguna manera que el Señor ha profetizado que son una deshonra para Él. Va a llegar el momento cuando Él tenga que mover el candelero de su lugar. Él va a tener que pasar por alto esas casas y le va a brindar el tiempo, la misericordia, la oportunidad para aquellos que nosotros conocemos como los obreros de la hora 11ª. Ahora, en Mensajes Selectos, tomo 2, página 16, presten atención a esta cita, dice así: pero no hablo mis propias palabras cuando digo que el Espíritu de Dios pasará por alto. Miren, esto es lo que hizo Dios en el tiempo de Elías, pasó por alto la casa de Israel. Esto es lo que Dios hizo en los tiempos de Eliseo, pasó por alto las casas de Israel. La mensajera del Señor dice, yo no hablo mis propias palabras cuando digo que el Señor pasará, el Espíritu de Dios pasará por alto a los que han tenido su día de oportunidad y prueba, pero no han distinguido la voz de Dios ni apreciado los estímulos del Espíritu Santo. Por otra parte, en la hora 11ª, habrán miles que encontrarán y reconocerán la verdad. Así que, hermanos, el Señor nos está alertando, nos está advirtiendo que va a llegar el momento cuando Él le diga a su Espíritu, pasa por alto estas casas de Israel y vamos a darles la oportunidad a los obreros de la hora 11ª. La palabra de Dios nos dice que no contenderá su Espíritu para siempre con el hombre. Maranata, hay un subtítulo que se llama Vivimos en tiempos tormentosos. ¿Qué viene entonces después cuando el Señor
le diga al espíritu, como dice en el libro de Efraín 4:17, déjalos. Cuando el Señor dé la orden y diga déjalos, cuando el Señor pase por alto las casas que no apreciaron su oportunidad, no apreciaron su luz, como vimos allá con el amorreo, Dios envió juicios retributivos, como vimos en el tiempo de Nerón, Dios le envió juicio retributivo después de que él rechazó la luz. Ahora miren qué dice la mensajera del Señor en esta cita. Los juicios retributivos de Dios caerán sobre los que perseveran en el pecado a pesar de estar frente a una gran luz. Por eso dice la Biblia que es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. No solamente el juicio investigador va a comenzar por la casa de Dios, sino que aún dice los juicios retributivos que Dios va a enviar, va a comenzar por su casa, por su pueblo. Dice, va a comenzar sobre aquellos que han tenido luz, pero aún siguen acariciando el pecado. Así que dice más abajo, pero en medio del tumulto y de la excitación, en medio de la confusión que impera por doquier, hay una obra que cumplir para Dios en el mundo. Dice, cada día con Dios, un matinal 3 de junio, la puerta sigue abierta, dice, pero vamos a ver para quién. El momento de los juicios destructivos de Dios será la hora de la misericordia para los que no han tenido la oportunidad de aprender la verdad. Así que la palabra de Dios una y otra vez nos amonesta y nos habla y nos advierte y nos dice que cuando llegue el momento de los juicios destructivos, para unos será la hora de misericordia, para otros que hasta el momento no han tenido la oportunidad, dice, de aprender la verdad. Nosotros ya leímos que como pueblo somos el pueblo mayor, dice, en nuestra capacidad de enseñar y vindicar la ley de Dios. Pero lo que tenemos también que ver, que escudriñar, es si estamos viviendo esa verdad que el Señor nos ha dado. En Conflicto de los Siglos, capítulo 39, este capítulo se titula El mensaje final de Dios. Y dice así de esta manera, pero nadie sufrirá la ira de Dios antes que la verdad haya sido presentada a su espíritu y a su conciencia y que la haya rechazado. Por eso Dios le dijo a Abraham, no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo. En otras palabras, Dios no podía castigar al amorreo porque no había rechazado su espíritu ni su conciencia la verdad de Dios. Y ahora en el mensaje final, la palabra de Dios nos dice que nadie va a sufrir la ira de Dios antes que la verdad haya sido presentada a su espíritu y a su conciencia y la haya rechazado. Por eso Mateo 24:14, volvemos a recalcar, dice ahí, será predicado el evangelio del reino a todas las naciones. Y ahora sí, si lo toman, lo eligen o lo rechazan, entonces sí ya vienen los juicios retributivos de Dios. Pero mientras alguien, algún individuo, alguna nación no haya escuchado esa verdad, todavía el Señor les tiene compasión, porque dice que no hará nada, Él no va a destruirlos sin antes darle, ya leímos la cita anterior, sin antes darle la invitación al perdón, como se lo envió al pueblo del amorreo, como se lo envió a Nerón. Dice, hay muchas personas que no han tenido jamás la oportunidad de oír las verdades especiales para nuestros tiempos. La obligación de observar el cuarto mandamiento no les ha sido jamás presentado bajo su verdadera luz. Aquel que lee en todos los corazones y prueba todos los móviles, no dejará que nadie se quede sin conocer la verdad y que, dice, sea engañado en cuanto al resultado final de esta controversia. El decreto no será impuesto estando el pueblo a ciegas, cada cual tendrá la luz necesaria para tomar una resolución consciente. Así que, hermano, la palabra de Dios nos dice que hay muchos que hoy en día no han escuchado jamás la luz del día sábado, dice. Por eso cuando leemos una cita en el libro Primeros Escritos, la mensajera del Señor dice que cuando comience el tiempo de angustia previo, dice que lo que van a salir a proclamar el pueblo de Dios es, dice, la luz del sábado, ¿verdad? Así que vamos a leer también una cita que está en Joya de los Testimonios, tomo 3. El capítulo se llama Seremos hallados faltos. Dice, nuestra situación en el mundo no es lo que debiera ser. Distamos mucho de ser lo que seríamos si nuestra vida cristiana hubiera estado en armonía con la luz y las acciones que se nos han deparado. Si desde el principio hubiéramos marchado delante y siempre hacia arriba, si hubiéramos andado en la luz que se nos dio, si hubiéramos continuado en el conocimiento del Señor,
nuestra senda se habría visto cada vez más iluminada, pero muchos de los que tuvieron luces especiales se conforman tanto con el mundo, pero no pueden distinguirse ya de los mundanos. No se destacan como pueblo peculiar escogido por Dios y precioso a sus ojos. Es difícil discernir entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. La iglesia adventista del séptimo día debe ser pesada en la balanza del santuario, será juzgada conforme a las ventajas que haya recibido. Ahora dice, ¿verdad? Si su experiencia espiritual no corresponde a los privilegios que el sacrificio de Cristo le tiene asegurado, si las bendiciones conferidas no la capacitaron para cumplir la obra que se le confió, se pronunciará contra ella la sentencia, hallada falta, será juzgada según la luz y las ocasiones que le fueron deparadas. Así que, hermanos, es bonito leer la cita que dice que somos el pueblo superior a todos, pero también tenemos que recalcar, ¿verdad?, que va a ser la primera iglesia en pasar por la balanza del santuario. Y va a ser pesada, dice, de acuerdo si sus obras estuvo en armonía con la luz que Dios nos ha brindado. Dice Evento de los Últimos Días, capítulo 12. No está lejos el tiempo cuando cada alma será probada. Se nos presionará, dice, aceptar la marca de la bestia. A aquellos que paso a paso hayan cedido a las demandas mundanales y que se hayan conformado con las costumbres del mundo, no les resultará difícil ceder ante las autoridades imperantes antes que someterse a la burla, los insultos, las amenazas de cárcel y la muerte. La contienda es entre los mandamientos de Dios y los de los hombres. En ese tiempo el oro será separado de la escoria en la iglesia. Y la mensajera dice que el sábado será la gran piedra de toque de la lealtad a Dios, ¿verdad? Así que vamos a leer esta cita también que está en el libro de Primeros Escritos. Hay una cita que la palabra de Dios nos presenta. Dice de esta manera. El capítulo se llama El sellamiento. Dice así: entonces se me mostró una hueste que aullaba de agonía. Sobre sus vestiduras estaba escrito en grandes caracteres: pesado ha sido en la balanza y fuiste hallado falto. Esta cita es la que leíamos anteriormente, que la iglesia adventista será pesada en la balanza, será pesada, dice, de acuerdo a los privilegios y a la luz que Dios nos ha brindado. Dice que si nuestras obras no van de acuerdo a la luz que hemos recibido, la sentencia dice será hallada falta. Así que la palabra de Dios también nos dice en este capítulo que seremos, dice aquí que sobre su vestidura, dice, estaba escrito en grandes caracteres, ha sido pesado en la balanza y fuiste hallado falto. Pregunté acerca de quiénes formaban esta hueste. Dice que la mensajera del Señor preguntó y dijo, ¿y esta hueste que está huyendo de agonía, quiénes son? Y el ángel le dijo, estos son los que una vez guardaron el sábado. ¿Eran del séptimo día? Claro que sí. Pero dice, y lo abandonaron. Los oí clamar en alta voz, creímos en tu venida. Miren, si creían en la venida eran adventistas y guardaban el sábado del séptimo día. Pero la mensajera del Señor dice que vio a ese grupo que estaba aullando de agonía. Dice que dijeron, creímos en tu venida y la proclamamos con energía. Y mientras hablaban, sus miradas caían sobre sus vestiduras, veían lo escrito y prorrumpían en llanto. Vi que habían bebido de las aguas profundas y hallado el residuo con los pies, pisoteado el sábado y que por eso habían sido pesados en la balanza y hallados faltos. Así que, hermanos, la palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, que si nosotros rechazamos la palabra de nuestro Dios, seremos pesados en la balanza y seremos hallados, dice, faltos. Bien, notas biográficas, capítulo 55, dice de esta manera. El ángel a mi lado entonces me dijo que solamente pocos tienen algún concepto de la maldad que existe en nuestro mundo hoy, especialmente la maldad que hay en las grandes ciudades. Declaró que el Señor había señalado un tiempo cuando visitaría a los transgresores con ira por el descuido persistente de su ley. Por eso vemos allá en Primeros Escritos que había un remanente que estaba huyendo de agonía porque había pisoteado el sábado. Por terrible que fuera la reprensión que pasó delante de mí, lo que me sorprendió más vívidamente
fue la instrucción que se me dio en relación con esto. El ángel que estaba a mi lado declaró que el gobierno supremo de Dios y el carácter sagrado de su ley deben ser, dice, revelados a aquellos que rechazan persistentemente prestar obediencia al Rey de Reyes. Los que deciden permanecer desleales, miren que dice la cita, hermanos, deben ser visitados por misericordia con juicios, a fin de que, si es posible, sean despertados para comprender la pecaminosidad de su conducta. Esta cita nos habla claramente y nos dice que los que deciden permanecer desleales tendrán que ser visitados por misericordia. Quiere decir que estos juicios, hermanos, todavía vienen con mezcla de misericordia. El Señor tiene que visitar, dice, a su pueblo con juicio misericordioso, a fin de que, si fuera posible, despierten para comprender la pecaminosidad de su conducta. Así como veíamos, ¿verdad?, que por eso castigó al pueblo de Israel, porque quería que su pueblo se humillara. Ahora, dice una cita en el libro de Oseas, 4:17, dice de esta manera: Efraín es dado a ídolos y la orden es, déjalo. El Señor dice que cuando vio que Efraín se entregó a ídolos, le dijo al Espíritu Santo, déjalos. La pregunta es, ¿cuándo el Señor va a abandonar a su pueblo? Dice la palabra de Dios, lo que habíamos leído, que aquellos que abandonen el sábado, el Señor dice que va a pesar a ese pueblo y le va a declarar hallado falto. Maranata 18 de junio dice de esta manera: el sábado debe ser enseñado decididamente, pero tened cuidado cómo tratáis con el ídolo llamado domingo. Una palabra es suficiente para los sabios, dice. Así que, hermanos, si nosotros abandonamos el sábado y abrazamos el ídolo, así como Efraín, el Señor va a decir, déjalo. Y por lo tanto, lo que viene después, dice, es los juicios retributivos con mezcla de misericordia. Ahora, notas biográficas sigue diciendo en el capítulo 55, está llegando el tiempo cuando vendrá la gran crisis de la historia, cuando todo movimiento en el gobierno de Dios será observado con intenso interés y inexpresable aprensión. En rápida sucesión, los juicios de Dios caerán uno después de otro. Fuego e inundación, terremotos con guerra, derramamiento de sangre. Algo grande y decisivo necesariamente tendrá que ocurrir, dice, pronto. Así que, hermanos, ahora ya aquí nos viene abriendo un poquito más el panorama para entender qué son los juicios misericordiosos que van a caer. En el libro de Mateo capítulo 24 nos presenta, ¿verdad?, esa lista, y la mensajera del Señor dice acá, en rápida sucesión los juicios de Dios caerán uno después de otro, y menciona aquí algunos: fuego, inundación, terremotos, guerra, derramamiento de sangre. Así que esto es lo que engloba, ¿verdad?, los juicios retributivos que han de venir si nosotros perseveramos en el pecado, a pesar de tener, dice, grande luz. ¿Ok? Bien, entonces voy a leer otra cita más que dice, Maranata, hay un capítulo que se llama Seguro Refugio. Dice, nuestro Dios es un Dios de misericordia. Trata a los transgresores de su ley con longanimidad y tierna compasión, así como dice que soportó a los amorreos por 400 años más. El Señor soporta durante mucho tiempo a los hombres y las ciudades, enviando misericordiosamente amonestaciones para salvarlos de la ira divina. Pero llegará el momento en que ya no se oirán las súplicas en demanda de misericordia. Así que, hermanos, la palabra de Dios dice que el Señor no va a contender para siempre con nosotros. Ahora dice, vamos a tratar de ver en el tiempo que nos queda cuáles son los juicios retributivos que han de venir para este planeta Tierra. Hay una cita que está en el libro Spalding y Magan, que es del 20 de noviembre de 1895. Dice aquí, el mundo no ha de ser condenado, sino hasta después de haber recibido la luz. Por eso todos los contextos que hemos venido viendo, lo que hemos venido leyendo, es que el pueblo que va a ser de alguna manera, que van a recibir los juicios misericordiosos de Dios,
van a ser aquellos que ya han tenido luz, pero no han querido reformar sus vidas, no han querido abandonar el pecado. Por eso dice que el mundo no ha de ser condenado, sino después de haber recibido la luz. Bien, entonces vamos a ver, como decíamos, qué son los juicios retributivos que Dios va a enviar de alguna manera a este mundo. Miren qué dice la palabra de Dios en el libro Eventos del Tiempo Final. El capítulo se llama La Lucha Final. Dice, es un manuscrito del 1 de febrero de 1893. Dice así: pensé en el día en que caigan los juicios de Dios sobre el mundo, dice la mensajera. Cuando las tinieblas y la horrible oscuridad cubran los cielos como un saco de arpillera. Si ustedes prestan atención, el tema anterior estudiamos que nuevamente la iglesia va a profetizar vestida de sacos por 3 años y medio. Y ahora la mensajera dice, pensé en el día cuando caigan los juicios de Dios en ese momento. Cuando dice las tinieblas y la horrible oscuridad cubran los cielos como un saco de arpillera. Mi imaginación anticipó lo que ocurrirá en ese tiempo, cuando la poderosa voz de Dios ordena a sus ángeles ir y derramar sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Apocalipsis 16:1. Tu diestra, oh Dios, ha sido magnificada en fortaleza. Tu diestra, oh Señor, ha quebrantado al enemigo. Apocalipsis 6 y 7 están llenos de significados. Los juicios que Dios ha revelado son terribles. Los 7 ángeles estaban en pie ante Dios para recibir su misión. A ellos se le dieron 7 trompetas. He aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. Dice, pero con el juicio se mezcla la misericordia. El Señor preservará a su pueblo. Por eso dice, ¿verdad?, que la palabra de Dios nos advierte y nos dice que estos juicios son o vienen mezclados con misericordia. Por eso es que hemos creído, ¿verdad?, que las trompetas son juicios retributivos que van a venir sobre aquellos que han tenido luz, pero perseveran en el pecado. Y dice que estos juicios vienen con mezcla de misericordia. Vamos a ir leyendo otra cita más para ir terminando. Dice así, estos están testimonios para la iglesia, tomo 9, página 76, dice de esta manera. Los que prefieran quedar infieles habrán de ser heridos por los juicios misericordiosos de Dios, a fin de que, si fuera posible, lleguen a percatarse de la culpabilidad de su conducta. ¿Verdad? Lo que habíamos leído también anteriormente, que van a ser juicios misericordiosos de Dios. En los lugares celestiales, 15 de septiembre. Nuestro Padre Celestial no aflige o lastima voluntariamente a los hijos de los hombres. Tiene su propósito en el torbellino, en la tormenta, en el incendio, en la inundación. El Señor permite que vengan calamidades sobre su pueblo para salvarlos de mayores peligros. Desea que cada uno examine su corazón estrecha y cuidadosamente, entonces se acerque a Dios para que Dios pueda acercarse a Él. Así que, hermanos, la palabra de Dios nos dice que el Señor permite que vengan calamidades sobre su pueblo para salvarlo de mayores peligros. Y así que dice que tiene su propósito en los desastres naturales. Y el Señor entonces lo que nos está presentando es que a través de los juicios misericordiosos que vienen, los juicios retributivos que van a venir con estas trompetas, el propósito va a ser salvarnos de mayores peligros. ¿Cuáles serían los mayores peligros? Pues la palabra de Dios nos va a explicar más adelante que es las copas de la ira de Dios que vienen sin mezcla de misericordia. Dice una cita que voy a leer, que está en el libro Conflicto de los Siglos, se titula El tiempo de angustia. Miren qué dice esta cita. La mensajera del Señor aquí nos está hablando ahora ya no de las trompetas, sino que nos está hablando de las copas de ira. Estas plagas no serán universales, pues de lo contrario, los habitantes de la tierra serían enteramente destruidos. Sin embargo, serán los azotes más terribles que hayan sufrido jamás los hombres. Todos los juicios que cayeron sobre los hombres antes del fin del tiempo de gracia fueron mitigados con misericordia. La sangre propiciatoria de Cristo impidió que el pecador recibiera el pleno castigo de su culpa, pero en el juicio final
La ira de Dios se derramará sin mezcla de misericordia. Entonces lo que estamos viendo, hermanos, es que los descuidados e indiferentes van a ser visitados con los juicios retributivos de parte de Dios. Las trompetas vienen, dice, para castigar a aquellos que perseveran en el pecado a pesar de estar frente a una gran luz. El propósito, dice, salvarlo de mayores peligros, porque después, según Evento de los Últimos Días, capítulo 17, solemnes eventos ocurrirán en el futuro. Dice, sonará una copa trompeta tras trompeta, dice, y copa tras copa serán volcadas. Así que, hermanos, la palabra de Dios nos advierte que vienen juicios para su pueblo, si su pueblo persevera en el pecado, dice, a pesar de estar frente a una gran luz. Por eso la mensajera dice que los juicios que cayeron antes de las copas fueron mitigados con misericordia. Así que vamos a tratar de terminar leyendo nuestras Biblias. Vamos a ir entonces al libro de Apocalipsis. Vamos a buscar una cita muy bonita en el libro de Apocalipsis, capítulo 2. Vamos a ir para allá, que es lo que el Señor nos dice también tocante a esto que estamos leyendo. Dice el versículo 2 hasta el 5, vamos a leer de Apocalipsis 2, 2 al 5. Yo conozco tus obras, dice, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. La palabra de Dios nos advierte y nos dice, ¿verdad?, que si no estamos reteniendo la luz que tenemos, si no estamos, dice, haz las primeras obras, si no estamos haciendo las primeras obras, el Señor nos habla y nos dice, si no velas, si no haces las primeras obras, si no vives la luz que tienes, dice el Señor, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Así que la palabra de Dios nos está anticipando, hermanos, que si nosotros no vivimos la luz que tenemos como nación grande que somos, como el pueblo más favorecido que somos de todos los pueblos, el Señor dice que vendrá pronto y quitará nuestro candelero de su lugar, y como ya vimos, nos pasará por alto y se abrirá entonces, dice, la oportunidad, la misericordia para aquellos que hasta el momento no han tenido la oportunidad de comprender cuál es la verdad de Dios para este tiempo. Así que mi deseo de oración es que podamos cumplir realmente la palabra de nuestro Dios, predicar el evangelio del reino a todas las naciones, pero Mateo 24, 14 dice, será predicado el evangelio del reino por testimonio. Así que la palabra de Dios dice que no solamente, como hemos leído, prediquemos el mensaje con celo y fervor, sino que vivamos el mensaje. El libro de Ministerio Pastoral, capítulo 9, dice que la gente no va a creer por lo que prediquemos, sino por lo que vivamos. Así que este es lo que Dios desea de nosotros, que podamos vivir la luz que tenemos y que podamos demostrarle al mundo que realmente se puede vivir de acuerdo a las normas que Dios ha establecido. Claro que humanamente no podremos, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Gracias por su atención, que Dios me lo siga bendiciendo.